Buen día a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión sincrónica. Les damos la más cordial bienvenida al séptimo simposio de danza dentro de la Sexta Semana Internacional de las Artes que celebramos en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le damos la bienvenida a nuestros cuatro ponentes de hoy. Tenemos la participación de la licenciada Janet Adriana Velázquez Calva. También tenemos la participación del maestro Israel Chavira Leal, la participación de la doctora Andrea Margarita Tortajada Quirós y el maestro Omar Castillo Moreno. Vamos a dar inicio con la participación de la maestra Janet Adriana Velázquez Calva y posteriormente yo iré leyendo la semblanza curricular de cada uno y cada una. Bueno, iniciamos pues esta mesa, iniciamos con las ponencias y posteriormente daremos un tiempo para las preguntas. Janet Adriana Velázquez Calva es bailarina, docente, gestora e investigadora. Es licenciada en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Universidad Autónoma de Baja California y maestrante de la Maestría en Investigación de la Danza en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza, José Limón. Es codirectora del Centro de Danza y Artes Escénicas Copelia y miembro del Consejo Internacional de la Danza. Ella nos comparte el día de hoy su ponencia Danza y Pandemia, apropiaciones tecnológicas para el desarrollo de la danza interactiva virtual en México. Bienvenida, maestra, adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Primero, muchas gracias por el espacio. Me pongo un poco nerviosa cuando estoy en pantalla porque como no veo a la gente, no sé qué está pasando, pero bueno. Este es un tema que me gusta mucho. Hace un año que ingresé a la maestría precisamente en investigación de la danza. El tema de mi investigación era danza y pandemia y estaba, bueno, intentando abordarla, ¿no? Como que desde estas apropiaciones tecnológicas, pero en algún punto sentía como que estaban sucediendo tantas cosas y tantas obras y tantas producciones y encuentros, festivales, que hubo un tipo de producciones que captaron mi atención, a los que, bueno, me voy a referir a ellos como danza interactiva virtual. Y bueno, les hice una pequeña presentación, es en realidad muy pequeña, a ver. Solamente tiene algunas imágenes y creo que ahí se ve. A ver, ok, bueno, ese es el título ahora en lo que estoy trabajando. Aquí, bueno, por cuestiones de tiempo solamente pienso situarla y de hablar un poquito de sus antecedentes y cómo creo que bueno, cómo esta danza virtual y que se desarrolló virtual interactiva, perdón, puede consolidarse como un campo en construcción aquí en nuestro contexto. Y bueno, esta danza interactiva virtual a la que yo me estoy refiriendo contiene esos elementos como interactivos, pero también que es danza específicamente hecha para la pantalla, ¿no? Y bueno, creo que a todos nos pasó que durante la pandemia entramos a lo mejor un poco en crisis, ¿no? De qué va a pasar con nuestra labor. Y entonces hubo una migración masiva bueno, de creadores y de docentes y de alumnos y de públicos al espacio digital. Entonces, dentro de todas estas producciones que se estuvieron desarrollando durante, no sé, desde marzo del año pasado hasta ahorita, hubo algunas que captaron mi atención. Voy a hablar específicamente de 3, que son de la compañía Lux Boreal, y que contienen un elemento interactivo que las hace distintas al resto de otras producciones que he visto en pantalla, ¿no? Entonces, esta danza interactiva yo la sitúo en 2 espacios, que uno puede ser como parte del arte interactivo, pero también como parte de la danza para la pantalla. Respecto a esto del arte interactivo, Martínez Pimentel hace un desarrollo de lo que es la coreografía digital interactiva, porque esto de danza e interactividad no es algo nuevo. Primero, danza y tecnología, bueno, es algo que se ha desarrollado desde hace años, pero también el aspecto de la coreografía y la interactividad no es algo completamente nuevo, pero antes estaban en los espacios
presenciales. Entonces no estaba precisamente en el espacio virtual. Y bueno, en ese sentido, Martínez Pimentel, ella es una clasificación de cómo podemos pensar, ¿no? Como la coreografía digital interactiva. Ella lo hace bajo una clasificación de sistemas operativos que toma de Robert Wechsler. Voy a leerlo un poco. Que unos de ellos son los sistemas basados en el frame grabbing. Y, por ejemplo, en este tipo de coreografías, lo que hacía es que el ordenador recibía datos que se capturaban en video, se procesaban por un software y, bueno, interferían en otros medios. Y un ejemplo es una puesta que se llama Touchlines, donde los bailarines con sus movimientos tocaban algunos aspectos del video, se alteraba la luz, la música y la proyección, es todo a través del movimiento que generaban estos bailarines. Otra de la clasificación que hace Martínez Pimentel, es los sistemas que utilizaban los electrodos corporales. Por ejemplo, ahí está una pieza que se llama Heartbeat Duet, en el que a los bailarines se le colocaban electrodos torácicos, electrodos torácicos, y entonces esas pulsaciones iban creando la música y era lo que iban ambientando. Y con eso mismo iban desarrollando la coreografía. Y bueno, los otros son unos sistemas más complejos, integrados, y entran muchas de las aportaciones que hizo, por ejemplo, Merce Cunningham, ¿no? Entonces, esto lo pongo como para situar dónde podemos poner este campo nuevo, que es la danza interactiva virtual. Pero también, esta danza tiene el aspecto de la pantalla. Entonces, aquí retomo en eso de danza para la pantalla una distinción que me encantó que hizo Anderson, Callum Anderson, creo, que su nombre es Callum Anderson, en el que él vio, él hace este estudio en Inglaterra y él vio que el screen dance que conocemos es lo que normalmente ha sido la danza para la pantalla, ¿no? Todos estos formatos de, por ejemplo, videodanzas que ya se hacían desde antes, que era danza pensada para estos formatos digitales, pero los distingue de algo que él llama screened dance, que es la segunda que está aquí, y eso le llama a todas estas nuevas danzas que ahora están en el espacio digital a raíz de la pandemia, que eran en realidad danzas que estaban a lo mejor pensados para el espacio escénico. Por ejemplo, a mí me encanta esta distinción, porque sí es cierto, muchos de los bailarines que he visto a través de la pantalla o muchos de los proyectos que he estado viendo a lo largo de la pandemia es porque estas personas en realidad, pues bueno, no tenían el teatro abierto, no tenían el foro, entonces encontraron en el territorio digital dónde continuar con sus producciones. Pienso, por ejemplo, en estas compañías que no se reciben apoyos como del FONCA y que tienen que seguir produciendo. Entonces, esa es lo que él llama el screen dance. Entonces, ahorita, la danza interactiva virtual que he visto, que voy a hablar ahorita de 3 obras, está situada en esta categoría que hace Anderson, pero dada la experimentación que se está dando, podemos situarla también del otro lado, eventualmente, ¿no? Si se llegara a continuar. Esta es una hipótesis nada más que lanzo al aire, pero creo que sería interesante ver cómo la danza interactiva virtual puede pasar de estar en el screen dance y pasar a la categoría de screen dance, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, Lorna, esta instalación interactiva, lo tengo como el antecedente, ¿no? Que es el primer registro. Ahí dice que estaba en 1983, 1984, pero en otra de las fuentes creo que la situó en 1979, pero bueno, ahí es un problema con las fuentes, ¿no? Y aquí consistía en que, por ejemplo, el público tomaba decisiones respecto a un video. Por ejemplo, Lorna es el personaje principal, es una persona que tiene agorafobia, entonces no le gusta salir, por eso todo el tiempo está en este pequeño apartamento y hay finales múltiples. Entonces el público va tomando decisiones que lo van guiando. Esto ahora en la cultura popular lo podemos ver por ejemplo, en este episodio de Netflix, de Black Mirror, que está en Netflix, el Bandersnatch, creo. Y también Unbreakable Kimmy Schmidt hizo un video interactivo, un episodio interactivo. Entonces es muy similar a lo que, bueno, en su momento planteó Lorna. Y bueno, las 3 obras de las que yo partí para poder
desarrollar, ¿no? O plantear qué puede ser la danza interactiva virtual. Son de la compañía de Lux Boreal. Y, por ejemplo, la primera de ellas es Laberinto, que consistía, ellos lo que hicieron fue, los miembros, 7 de ellos, crearon 7 videodanzas que eran muy personales, todas creadas desde el aislamiento. Y lo que hicieron fue una especie de laberinto en la que el público, tú como espectador, vas seleccionando qué quieres, por dónde quieres ir primero, ¿no? Entonces te van dando 2 opciones, tú vas eligiendo una, ves esa videodanza y al final que termina te vuelven a poner 2, de manera que sí veas las 7, pero lo interactivo está en cómo decides tú ir haciendo el recorrido. Otra de las piezas es la de 1977 Pasos. Esta es una adaptación de algo que ellos tenían para el espacio escénico. Entonces, esto se adaptó para la pantalla y aquí, por ejemplo, la cuestión interactiva ya estaba presente en la pieza original, porque lo que ellos hacían es nos llevaban a la Casa de la Cultura en Tijuana, a un salón bastante grande, y nos daban a elegir una carta. Entonces, dependiendo de la carta que tú elegías, era el recorrido que te iba a tocar hacer, y durante tu recorrido te llevaban por distintos salones o salas y veías distintas piezas. De manera que lo que tú veías iba a ser distinto a lo que la persona que eligió otra carta. Entonces, esta misma lógica la lograron trasladar al espacio virtual. Y la otra de sus funciones, que esta es la que más llamó mi atención y creo que a partir de ahí fue como empecé más o menos a desarrollar todo pues este proyecto de investigación, fue la función de Headhunter. Esta funcionaba por Zoom, entonces uno se conectaba al Zoom y de repente, pues estaban todas las pantallitas pequeñas colocadas, podías identificar muy bien a los personajes porque tenían, por ejemplo, el mismo fondo. Y también, bueno, uno no sabía muy bien de qué iba, de repente al inicio te ponían un video que, que era pregrabado, entonces decías, ok, como que grabaron antes, y luego ya empezaban a hablar, pero ya ellos entrando en personajes, no había como un antecedente de qué es lo que va a pasar y te hacen sentir que estás en un reality show. Entonces tú tienes que estar en este reality show y vas a tomar decisiones, pero algo curioso es el que tienes que elegir como quién de todos ellos es el mejor para ocupar un puesto. Pero la manera en la que los van filtrando es que te van mandando en las salas de Zoom, como por grupos. Entonces, realmente nunca ves toda la historia tampoco, porque, por ejemplo, a mí me tocó una sala en la que me tocó ver a 2 personajes, pero al resto del público le tocó otra sala y a otra parte del público en otra sala viendo otros 2. Y en cada sala que utiliza Zoom, ahí estábamos votando por cuál nos gustaba más de esos 2. Y después los ganadores de esos 2 volvían a competir y todos regresábamos a la sala principal. Entonces fue un uso de la tecnología que a mí me pareció brillante y que realmente había una participación muy activa de los espectadores. Para esto tuvo que haber una serie de finales múltiples pregrabados, que, que bueno, a mí también me pareció como, wow, un trabajo muy exhaustivo, pero muy bien cuidado y que vale, bueno, uno como espectador lo valora mucho porque de repente es muy cansado, ¿no? También está todo el tiempo nada más viendo danza en pantalla porque uno quiere ver danza en los escenarios tradicionales. Pero lo que pasó con esta función en particular, dije, bueno, es que esto cómo hubiera pasado a lo mejor en el espacio escénico tradicional. Entonces, a partir de ahí fue como empecé a tener este interés por la danza interactiva virtual y pensarla, ¿no? ¿Cómo puede ser una alternativa, ¿no? Un campo que podemos construir. Pero bueno, también esto me ha llevado a pensar algunas problemáticas, ¿no? Que por ahí Anderson también hablaba del mito, el problema del mito de la elección, que sucede que, bueno, nos hacen creer a nosotros los espectadores que podemos elegir, pero son elecciones también que son dadas por estos mismos creadores. Entonces, obviamente ahí hay una cuestión de que es una participación relativa, pero que igual me parece muy, muy valiosa. Entonces, sé que obviamente estamos hablando de cosas muy sencillas, a lo mejor como, ay, bueno, sí, es nada más estar picando botones, que bueno, los que ya tuvieron la oportunidad de ver en Netflix estos episodios que nombré, es muy similar la dinámica, a diferencia de Headhunter, que sí es un poco más compleja por
como te mandan a pequeñas salas y luego te regresan a la sala principal y el uso de botones, ¿no? Para tomar decisiones y para participar. Pero bueno, a mí se me hace que esto está dejando como un antecedente que no había antes en México, como que eso de danza interactiva virtual. Teníamos danza interactiva en las instalaciones, pero no en el área del screen dance. Entonces, por eso me parece muy valioso. Regreso un poquito cómo podemos tenerlo situado en este área que es el del screen dance y cómo podemos cambiarlo al otro. Entonces, esta es un poco lo que he estado revisando. Y bueno, también me estoy basando un poco en muchas de las nociones que, por ejemplo, propone Jimena Monroy para hacer análisis del coreocinema, que me parecen muy útiles y que, bueno, voy a utilizar para el análisis de estas obras. Y bueno, en cuestiones metodológicas estoy utilizando la teoría fundamentada para que de los datos salga la misma teoría y no querer adaptar mejor todo un marco teórico a lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, eso también va de la mano un poco con el trabajo de etnografía virtual. Y bueno, creo que según mi cronómetro ya estoy en los 15 minutos. No sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, maestra Janet. Súper interesante el trabajo de investigación que estás haciendo. Y bueno, si les parece, podemos dejar la parte de las preguntas al final. También si les van surgiendo inquietudes mientras van escuchando a los ponentes, les pido que los vayan poniendo en el recurso del chat o bien a través también de la transmisión que estamos haciendo en YouTube. También lo pueden hacer. Me encanta. Bueno, continuamos. Y escucha. Gracias. Bueno, continuamos con esta mesa con la participación del maestro Israel Chavira Leal. Él es bailarín, docente y coreógrafo, es maestro en desarrollo humano por la UNICLA. Su tesis de licenciatura en danza, El cuerpo a favor de sí mismo, aproximaciones metodológicas, fue galardonada con el premio a la mejor tesis de licenciatura del DES Humanidades de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Junto con Sergio Rojas Granados, es codirector del proyecto Ecléctico y Bailarines Invitados. Han presentado obra coreográfica en importantes foros, festivales y muestras de danza contemporánea a nivel nacional e internacional, siendo también ganadores de importantes premios y reconocimientos a nivel nacional. Han realizado por 6 años consecutivos el Encuentro Internacional de Creación Coreográfica en Tiempo Real, colocándolo como uno de los eventos más importantes de la investigación coreográfica en México. Es cofundador del Espacio para las Artes Corpóreas Art Point Cooperativa de Talentos, llevando a cabo talleres, residencias de creación coreográfica, conferencias, mesas de trabajo, presentaciones dancísticas, así como el diplomado Saldo a Favor, que va desde la implementación de herramientas para la creación y docencia desde la danza en general a las oportunidades creativas en pandemia. Como docente de la licenciatura en danza de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, labor que desempeña desde 2007, se ha destacado en las líneas de formación tanto teóricas como prácticas, desarrollando una metodología que integra la preocupación estilística, estética y filosófica del arte como pieza clave del desarrollo humano. Ha participado con ponencias, charlas, conversatorios y mesas de trabajo en diferentes coloquios, como el de Danza y Filosofía de la UNAM, Cuerpo en el siglo XXI de la Universidad Michoacana de San Nicolás, y Jornadas por la Diversidad Sexual y Seminario de Marcos de Derechos Humanos de la Cultura Jurídica de Michoacán, entre otros. Ha sido para que no te moleste. ¿Vale? Ha sido acreedor a diferentes becas y estímulos como lo es el PECDAM, PADIT, CENAR, Limón Dance Company, por mencionar algunos. Entonces damos la bienvenida al maestro Israel Chavira con su ponencia Liberarse del cuerpo asertivo, una mirada a lo que el confinamiento ofrece como oportunidad para la educación dancística online. Bienvenido, maestro. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias.
Voy a compartir pantalla y voy a leer y espero no divagar tantísimo y alcanzar a estar en tiempo. Hay una zona de interacciones únicas y dinámicas entre nuestras raíces culturales y biológicas, los microorganismos del día a día y los microdiscursos con los que interactuamos, de los que depende en gran medida lo que luego un cuerpo puede como poesía. Factores como el sitio en el que vivimos y las personas con las que convivimos, la edad y el vigor de nuestras interacciones privadas tienen una gran potencia en lo que luego queremos desplegar como cuerpos danzantes. Esto no podía ser fácilmente observado antes del confinamiento. Los salones acondicionados y las promesas de un teatro con espectadores a varios metros de distancia y en la penumbra fortalecían la idea de un interlocutor ideal e imaginario y por tanto ilusorio al cual bailábamos. Ahora, frente al computador, la tablet o el celular con el delay, el freeze y las fallas de conexión, etcétera, ¿qué podemos hacer para saber si lo que estamos compartiendo en una clase de danza funciona y funcionará? Luego de año y medio de confinamiento, mucha gente se sorprende de que siempre me mostré optimista siendo profesor de danza contemporánea ante la condición online a la que nos orilló la pandemia actual. Aunque el intercambio de energía, el diálogo corporal en vivo y la promesa de expandir el cuerpo en los espacios relativamente grandes de un aula de danza son insustituibles, lo cierto es que observo la situación actual como algo que ya intuía como necesario. Judith Butler nos habla de la imposición de un cuerpo asertivo, fenómeno más que evidente en la formulación de la danza como arte y como profesión destinada a la aceptación y vanguardia que demandan las instituciones educativas y culturales posmodernas, herederas de lo que Foucault llama el poder pastoral, maestros y coreógrafos que presumen conocer sólidamente los cuerpos que dirigen, con lo que validan la aplicación de técnicas y modelos para la buena conciencia de sí. En este tiempo más bien he podido confirmar, apoyándome fuertemente de la biodanza y la improvisación, que hay una gran oportunidad de reconocer el lenguaje corporal que cada generación quiere utilizar para poder describir quién es, cómo llegó aquí y qué quiere de la vida. ¿Cuánto de lo que habíamos dicho de la danza fue inducido y requerido por un discurso regulador que se distanció de una vida que ahora enfrentamos en la soledad de nuestro confinamiento? Me veo ante la gran oportunidad de cuestionar el proceso secular de restricciones que no pueden deshacerse de un preciosismo, culteranismo y manierismo europeo. Me veo ante la oportunidad de descubrir que en cada hablante de su propio cuerpo hay una lingüística en potencia que ya no es dominio de la tradición escénica. La danza había sido no más que el reino de lo recibido, el vasto dominio de las fórmulas. Ahora, sin espejos ni pisos de madera, sin la promesa de un teatro, podemos oponernos a las narrativas abstractas como historias de vida específica que la institución educativa y cultural aplicó en los cuerpos mediante la danza habilitadora de lenguajes apropiados para la profesionalización. Deshacerme de las convenciones de una clase para adaptarme al formato online me han permitido establecer otros diálogos. En las escuelas nos preocupamos demasiado por asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades y desarrollen las capacidades que les permiten sobrevivir y aportar a una sociedad. Pero ¿cuándo nos preocupamos por preguntarnos cómo conformar comunidades desde la danza que apoyen de manera sostenida y prolongada a cada ciudadano? ¿Cuánta danza que hacemos es realmente contemporánea en términos de generar narrativas y sistemas de símbolos que ayuden a la diversidad de cuerpos a explicarse a sí mismos? En mis clases, a lo largo de este confinamiento, me he propuesto mayor contundencia en mi praxis artística y docente respecto de las palabras con las que describo y escucho que mis estudiantes describen el por qué buscar en la danza su oficio. Siempre está ahí el anhelo de libertad. Me propongo profundizar en recuperar el aspecto ritual que como cuerpos deseantes configuramos para localizar aquellas partes físicas que se escenifican en las secuencias de acciones por los que atraviesan nuestras experiencias más intensas, que nos disocian o que nos unen con otras personas, como en la pasión sexual, el luto profundo y el furor político.
Estas exposiciones corporales necesarias para la transferencia de experiencia habían sido sobrecodificadas por los convencionalismos de la danza escénica que ahora, en el anonimato de un avatar para la pantalla, tenemos la oportunidad de ser retomado de maneras que no podemos anticipar, generando rupturas con el apego del yo, haciendo cara a esta zona densa entre lo biológico y lo cultural para reconocer la distancia entre lo que denominamos y hacemos de la danza. Pero empezaré un poquito más por el principio, según yo. Para hablar de un cuerpo asertivo habría que recordar un poco que estamos rodeados de una serie de normas practicadas corporalmente y que hay un, entre comillas, bisturí de la normalidad que nos va recortando los excedentes. Este miedo a cargar con algo que nos sobra es muy propio de lo que Zizek llama la cultura de la minería. En ella somos recurso más que personas y como tal debemos estar limpios y listos para la producción. No quiero ahondar mucho en ello, pero sí mencionar que esta cultura minera además está sumergida en una normatividad y normalización de subordinaciones que, como sugiere Judith Butler, evidencian la heterosexualidad hegemónica que ha determinado imaginarios. Así, estos códigos y prácticas corporales, lingüísticas y narrativas, en fin, realidades de ser cuerpo, producidas por el reduccionismo de lo que los hombres hacen a las mujeres y lo que éstas hacen en respuesta, por lo tanto, de lo que hace una persona femenina o masculina, tiene la intención de recortar nuestras figuras para poder acceder eventualmente a la profesión de la danza como un cuerpo digno de significación. Voy a ir todavía más atrás. Existen cuerpos reales, cuerpos verdaderos o cuerpos naturales, cuerpos que existen contra cuerpos que no, contra cuerpos que atentan esa realidad. En fin, hay cuerpos dignos de significación y cuerpos que no lo son. Y los debates en torno al lenguaje incluyente de hoy en día dan evidencia de esto. Así, mientras hay quienes perciben insoportable que no se sigan las reglas de la gramática castellana, hay quienes incluso le confieren a estas reglas la capacidad de dotar las cualidades de una persona inteligente. ¿O a qué se refieren cuando sentencian que si utilizas la E, la X o la arroba en las palabras, luces como, perdón la palabra, idiota? Pues bien, más allá de esa discusión encontramos un fenómeno muy interesante que es, por un lado, reconocer que tal vez estamos dando por hecho lo natural del lenguaje y, por tanto, de sus orígenes y reglas gramaticales. Y por otro lado, que el lenguaje damos por hecho que ya de por sí comunica de manera universal y apropiada la existencia del todo. Y esto también sucede en la danza. Yo pienso que ahí hay un par de centrismos en pugna, el biologicista y el adorador del neocórtex. Por principio, todo centrismo es castrante e invisibilizante. Pero por lo pronto quiero decir que el lenguaje, sea cual sea, es muy probable que sea mucho más artificial de lo que suponemos y que por ello, como artificio, es posible que solo sea contextual y responde más a un ánimo instintivo y emocional que al intelectual. ¿O qué otro sentido tendría el lenguaje sino el de explorar, imaginar y expresar maneras de explicarse a una misma como existente en el mundo y explicarse por sí misma la existencia de un mundo? Yo entiendo que hay muchas corrientes del arte que rechazan la idea del lenguaje y la función comunicativa de este. Sin embargo, en esta ocasión quiero colocarme en la imposibilidad de no comunicar y que incluso el arte de la danza, si se quiere desde la postura de Cunningham o Reiner, esta transferencia de experiencia no puede suceder a estas alturas de la cultura sin lo que Antonio Alatorre enfatiza como conciencia del lenguaje. La transferencia de experiencia es lo que posibilita finalmente la comunicación de nuestras explicaciones. Judith Butler señala que el acto de informar sobre uno mismo y el acto de autoobservación tienen lugar en la relación de cierta audiencia. Hay una audiencia que es destinataria, imaginaria. Por su lado, Alatorre, en su libro 1001 años de la lengua española, nos explica cómo es que la conciencia del lenguaje implica que las palabras que usamos tienen que ver en cómo éstas atravesaron nuestro cuerpo y emociones. El lenguaje corporal es muy parecido. Hace unos momentos que hablaba del interlocutor imaginario, quisiera retomar la idea, porque me parece que es el anclaje de lo que luego entiendo yo como el propósito de una búsqueda de lenguaje asertivo en la danza o de un cuerpo asertivo, y tratar de explicarme. Cuando en nuestra infancia
El lenguaje está dirigido a las personas concretas que son quienes intuimos que nos cuidan. Eventualmente comenzamos a aprender su lenguaje y posteriormente imaginamos lo que se puede decir con este. Luego, suponemos o inferimos que hay cosas que tienen nombre y cosas que no, cosas que son reales y cosas que no. De eso aprendemos que hay cosas de las que se puede hablar y cosas de las que no, que hay formas de decir esas cosas y con suerte hay formas en las que podemos decir las cosas de las que no se supone se debe hablar sin ser callados. Se ha construido este interlocutor imaginario que sigue siendo esta persona que intuimos protectora y entonces quizás con mucha suerte aprendemos asertividad desde esa figura de poder sobre nosotras. El lenguaje hablado, el corporal y el escrito aparecen como un trípode inevitable, muy anterior en comparación con el lenguaje de la danza, la cual toma a medias dicho molde, pues tradicionalmente hemos partido ya desde el momento en el que hay que imaginar qué del cuerpo se puede decir, qué es real en él y qué no. Y todo en función del interlocutor imaginario. Ahora, un empresario que nos dará apoyo para la producción, un jurado del Sistema Nacional de Apoyo para la Creación, o nuestra maestra de ballet, o las bailarinas que son nuestra competencia. Lo siguiente es entonces reproducir los modelos desde los que se supone está comprobado que el cuerpo es real, o sea, se puede decir. Y los modelos que suponen como asertivos conforme a estos interlocutores imaginarios. Entonces empezamos a suponer como normal una técnica o una manera de aprender danza o una manera de estar en el escenario. Esta noción de disciplina en el cuerpo que danza la intuyo con muchas ambigüedades y quiero retomar a Judith Butler hacia la danza y es que pienso que hay una serie de procedimientos en la enseñanza y producción dancística institucional que ponen a prueba las capacidades psicoemocionales de las personas, como lo es el ceñimiento a pautas de normalidad y normatividad de conocimientos y aplicaciones del mismo, y que luego se supone que van a ser la prueba de que tenemos que pasar para el ejercicio de libertad que en un principio nos había traído a esta profesión. Libertades como la creativa, la de la expresión de la personalidad por medio de una actividad artística, etcétera, que se supone promueve este campo de estudio, son medidas por una serie de ejercicio de patologización preconcebida de los individuos cuya libertad expresiva y corporal se verá condicionada y articulada a través de los medios sociales específicos de la escuela. ¿O a qué se refieren esas maestras que dicen, uy, llegan a la carrera desde cero? Uy, es que no saben todavía nada de su cuerpo. Incluso en el supuesto de que para acreditar nuestra profesión tenemos que haber bailado en ciertos recintos, bajo ciertos modelos y bajo la tutela de ciertos coreógrafos. En su libro Logoy, una gramática del lenguaje literario, Fernando Vallejo explica la importancia de estudiar las fórmulas con las que se ha creado lenguaje y narrativa. Y así, lo importante de reconocer lo artificial de este. Nos invita a preguntarnos si esta belleza que queremos expresar en el arte es una impresión de lo que se dice de ella o es lo inesperado de su presencia en el hábitat natural. Así, Vallejo nos va narrando una a una las diferentes figuras gramaticales y fórmulas escritas en variados idiomas y momentos históricos, llegando a citar: por un proceso secular de restricciones, que llegó al término de lo absurdo en el preciosismo francés, el culturalismo español y el manierismo italiano, el vocabulario de lo que podía ser poético quedó reducido a unos cuantos centenares de palabras, en tanto el resto del caudal del idioma se excluyó de la poesía y de la prosa. Con ello, entre otras cosas, nos habla de una de las obsesiones más absurdas a decir por esta lente, que es la mitológica originalidad. Vallejo explica bien cómo es que vamos siendo herederos más bien de un vasto dominio de fórmulas, el reino de lo recibido, y señala cómo es que esta negación tiene la intención de sostener reproducciones que se toman como originales, pero su misma falta de originalidad tranquilizan y hacen sentir al interlocutor en un terreno conocido. Así, los clichés son el principal recurso académico y lo que en su momento fueron los manuales para la poesía, hoy siguen funcionando en las escuelas de danza mediante a las clases de técnica como la muleta de quien carece de inspiración creativa.
Entonces, se genera un arte que es razón de elegancia o de prejuicio literario, de hazaña, de ingenio. El cuerpo asertivo es ese que tiene inscrito el lenguaje como instrumento de división y polarización entre clases de bailarines, clases sociales y clases de cuerpos, cuerpos que coinciden en anatomía y funcionamiento, en funcionamiento e imaginario, en imaginario y políticas culturales en boga. Así, hoy aparecen nombres de clases de danza rimbombantes que prometen maleabilidades corporales forzadas y naturalidades inducidas artificialmente. Pero también algo grande que tiene el lenguaje es que también puede ser conciliador. La conciencia del lenguaje nos permite imaginar y fantasear con más nitidez, y solamente la persona libre se permite fantasía. Recordemos que una cosa es imaginar algo y otra es imaginar asociaciones audaces. La fantasía permite pensamiento crítico y la fantasía permite desafiar las normas que rigen la reconocibilidad. Me pregunto cómo este lenguaje para la danza que fomento en mis clases puede trascender el placer adolescente de bailar bellamente en un cuerpo bellamente formado. Me pregunto cómo este lenguaje me permite explicarme en este mundo y me permite explicarme el mundo. Pero sobre todo, si esta explicación me permite existencia, que sería permitir existencia del otro. En mis clases, imagino que soy un youtuber que comparte sus pensamientos y esta fantasía me recuerda mucho más a lo que me atrajo de bailar cuando era niño. Y no sabía que era niño, ni tenía que hablar como niño o actuar como niño. No sabía que me tenía que constituir como futuro hombre, anatómica, funcional, imaginaria y políticamente como hombre. No sabía que debía ser asertivo en toda forma de comunicación. El conservadurismo que muchas veces implica la falta de conciencia del lenguaje es terrible. Por ese conservadurismo, como joven de 22 años que quería dedicarse a la danza profesional, practiqué formas de danza que me pusieron en riesgos significativos, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, lo social y lo económico. No me quejo, pero hoy, si yo digo que la danza es una forma de ejercicio de libertades, supongo que no puedo luego corregir, pero bueno, hay cosas que son así. Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser un hombre gay de 43 años con la peculiaridad de mi voz en relación a la peculiaridad de mis facciones físicas, con formas de expresión que no puedo controlar a nivel de lo femenino o lo masculino, lo escénico o lo cotidiano. Gracias a este confinamiento veo la gran oportunidad de darle cuerpo a mi interlocutor imaginario y le doy mi cuerpo. Gracias a esto me alejo de la tentación de imponerle mi interlocutor imaginario a mis estudiantes. Y recuerdo que cuando empezaba a dar clases de danza, un día dije a mis estudiantes, les tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que la técnica y la danza no existen. La buena es que no existen y la podemos construir juntas. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Israel Chavira, por estas reflexiones compartidas. Y bueno, les vuelvo a recordar que pueden utilizar el recurso del chat para que al final de las 4 ponencias podamos hacer esta sesión de retroalimentación. Muchísimas gracias. Y entonces, bueno, a continuación tenemos la participación de la doctora Andrea Margarita Tortajada Quirós. Ella es licenciada en Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Educación e Investigación Artística por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, investigadora del CENIDI Danza José Limón desde 1988, investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores, conjunta su experiencia y formación académica en los diversos trabajos que ha realizado sobre la danza y sus artistas. Es autora de textos que reflexionan sobre la teoría propia de ese arte, así como de análisis históricos de la danza mexicana, y ha sido pionera en los estudios de género dentro de la danza. Destacan sus libros Danza y Poder, 1995, La danza escénica de la Revolución Mexicana, nacionalista y vigorosa, en el 2000, Mujeres de Danza Combativa, 1999 y reeditado por el IMBA en 2012, Luis Fandiño, Danza Generosa y Perfecta, en el 2000 y reeditado en el IMBA en 2011, Danza y Género,
en 2001 y reeditado en 2011. Frutos de mujer, las mujeres en la danza escénica, en 2001, reeditado en 2012. Danza de hombre, en 2005, Danza y Poder 1, procesos de formación y consolidación del campo dancístico mexicano, y Danza y Poder 2, las transformaciones del campo dancístico mexicano, profesionalización, apertura y diversificación. 75 años de danza en el Palacio de Bellas Artes, memoria de un arte y un recinto vivos, en 2010. Entre aplausos y críticas, detrás del muro, alcances y transformaciones de la danza moderna nacionalista mexicana en la gira de 1957 en 2012. Escuela Nacional de Danza, Nelly Gloria Campobello, editora y coautora, en 2016. Amalia Hernández, artista universal y profeta en su tierra, en 2017. 85 aniversario de la Escuela Nacional de Danza, Nelly Gloria Campobello, danza que resiste y construye, en 2020. Imparte las asignaturas de Historia de la Danza en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olinyolisli de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desde 2004. Ha recibido diversos reconocimientos y ha sido invitada a impartir seminarios, cursos, talleres y diplomados de diversas instituciones de educación superior. Es parte del cuerpo docente de la Maestría en Investigación de la Danza del CENIDI Danza, la Maestría en Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana y el Doctorado en Artes del IMBA, integrante de diversos jurados y comités de evaluación artísticos y académicos. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Margarita con la ponencia Educación Dancística Pandémica, el recorte, la e-presencia y sus enseñanzas. Bienvenida, doctora, adelante. Hola, muchas gracias. Saludos a todos y voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, inicio. La pandemia por COVID-19 nos ha obligado a implementar nuevas metodologías para la educación dancística que deben considerar por lo menos dos aspectos, la I-presencia y el recorte. La I-presencia se refiere a una forma de presencia mediada por las tecnologías. Implica estar y no estar simultáneamente. Una especie de desdoblamiento y capacidad de abarcar múltiples espacios sin necesidad de trasladarse. Nos permite permanecer anclados digitalmente y conectados con los otros, pero manteniéndonos distantes en términos de tiempo y espacio. Así, la I-presencia nos brinda movilidad, diversidad, interconexión y diálogo sin traslado, e impone nuevas formas para relacionarnos y garantizar el contacto. El recorte se refiere a la estética que se ha impuesto y de la que hablaré más adelante. Ahora me referiré a las especificidades de nuestra actividad. La danza es una actividad que se aprende de cuerpo a cuerpo y apela al sentido del tacto. No es suficiente dar y seguir instrucciones, sino que hay que reconocerla en el otro, ya sea en el docente o el compañero o compañera. Es una actividad colectiva que establece relaciones físicas y emocionales con los demás sujetos cuerpos, sus maneras de moverse y estar. Además, la danza escénica y sus técnicas requieren de condiciones específicas como contar con espacio suficiente por lo menos para moverse. Las técnicas demandan manejo de energía que van desde el derroche y la explosión hasta la movilidad y la concentración, y por lo menos se necesita espacio para poder hacerlo. Con eso estoy diciendo que la enseñanza de la danza implica tiempo y espacio compartido y adecuado para que estos cuerpos se reconozcan y se desarrollen en el ahora, el tiempo presente, todos juntos, es decir, en su presencia, de manera similar a un coro. No se trata, nos dice García Alvarido, de leer música con solvencia ni de conocer la partitura de memoria. Se trata de cantar juntos y mirándonos, de negociar la afinación con el otro y de empastar el timbre de la voz, de saber cuándo decrecer para promover otro plano de la polifonía,
cuándo pronunciar las consonantes, cuándo robar y cuándo respirar o conspirar, que significa inspirar juntos. Todo ese saber nace de congregarse. Esta palabra que tanto repetimos de la presencia y que proviene de presencia, del latín presencia, que significa cualidad de estar delante, y que ahora nos ha obligado a reconocer que hay muchas maneras de estar delante sin que implique la materialidad de un cuerpo como la presencia de la que hablé. Ese reconocimiento y la vivencia de las múltiples presencias lo hemos hecho a raíz de la pandemia que azota al planeta entero y a los salones de todo el mundo. Hay que decir que este fenómeno que implica enfermedad, inmovilidad, temor y muerte nos ha unificado. A todos y todas nos afecta en todos los niveles y nos une, la compartimos. Luego del desconcierto y el impacto inicial, ha habido respuestas individuales, colectivas, institucionales. Se han establecido protocolos, reglas, programas y procedimientos. Han surgido espacios de reflexión como este, o trabajos de investigación. Quiero mencionar a dos de ellos que es muy importante conocer porque son producto de la realidad, de lo contemporáneo, de lo que está sucediendo. Uno es un trabajo publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, escrito por Julieta Galindo, Carolina Ramírez y Ramón Trejo, la formación dancística profesional a distancia, que está dentro de un libro publicado por la universidad, y otro es de donde saqué la cita anterior sobre el coro y la importancia de la presencialidad para cantar y para bailar, por supuesto, publicado en Argentina. Bueno, además de esto, reglas, reflexiones y publicaciones, nos hemos hecho expertos en uso de plataformas que nos permiten las otras formas de presencia, incluso la que no está presente, ¿no? La e-presencia, la i-presencia, que es una apresencia porque tampoco es ausencia. Así que nos conectamos con el mundo desde nuestro espacio privado y estamos presentes sin estarlo. Es decir, nos hemos adaptado y tratado de sacar provecho de la situación. Sabemos que no podemos estar mirando con nostalgia el tiempo prepandémico, sino respondiendo al presente y pensando en el futuro. Tenemos la voluntad de proponer y resolver, también porque tenemos la certeza de que volveremos a vivir presencias más o menos tradicionales. Los jóvenes tienen experiencia en el manejo de la tecnología digital. Están conectados permanentemente, saben manejar las redes. Son capaces de aprender danza a través de tutoreos. En muchos casos están acostumbrados a ver los cuerpos y la danza a través de la pantalla. Se adelantaron a la poética pandémica. Este término, desarrollado por Lola Proaño, implica el recorte, es decir, la estética y modos que se han impuesto en la danza y las artes escénicas. ¿A qué se refiere? Al recorte del cuerpo, el tiempo, el espacio, el movimiento, la mirada. Todo dentro de una pantalla. Nos dice Lola Proaño que en la dramaturgia del encierro nos encontramos con una poética pandémica caracterizada precisamente por este recorte. Con el recorte del cuerpo y sus sentidos, la pantalla limita también la perspectiva, encajona nuestra mirada poniendo límites a su movilidad con márgenes fijos. La cámara se convierte en nuestro ojo y la mirada se encuentra presa en ese espacio mucho más restringido que el escenario tradicional o el salón de clases. También confina la movilidad del bailarín, que no puede salir del foco de la cámara ni descuidar el aspecto tecnológico. Recorta la expresividad corporal, que ahora tanto la sociedad como la escena teatral y la escuela intenta alcanzar solo con la parte superior del cuerpo, pues la inferior ha quedado invisibilizada por el encuadre, que es un ejemplo, es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? En esta poética pandémica que seguimos también nosotros en nuestro cotidiano, el único movimiento posible hacia afuera es un movimiento transmitido en plano, achatado para el que mira y restringido para el que baila. Si antes el límite del movimiento era el borde del escenario o del salón, ahora ese espacio se ha achicado, marcado por el alcance del lente de la cámara en el teatro o salón
y el marco visual dibujado por el esquicio ventana o balcón en la vida social, espacios que ponen límites a la mirada y a la perspectiva. El desarrollo de este término de poética pandémica lo hace Lola Proaño en otro libro más publicado en Argentina sobre el momento en que vivimos. Mutis por el foro Artes Escénicas y Política en tiempos de pandemia. Esta poética no es nueva del todo, pues la danza para la pantalla se ha desarrollado desde hace décadas y ha aprovechado los nuevos canales que nos da la intermedialidad. Me refiero a la videodanza, cine, televisión, educación a distancia, tutoreos, etc. Todos ellos productos artísticos y educativos creados específicamente para la pantalla, pero que ahora se han desbordado y son casi los únicos que existen especialmente en las escuelas. Esos saberes, además de los nuevos que han surgido de la necesidad y del trabajo experimental de muchos docentes y artistas, se han convertido en herramientas que deben ser usadas de manera inteligente para la educación dancística y para la híbrida que se aproxima. El encierro ha permitido, ha obligado a ver la danza y a hacer la danza en la pantalla. Tenemos acceso a numerosas obras y clases que de otra manera hubiera sido imposible. Participamos en congresos y coloquios, hablamos, escuchamos y establecemos diálogos con artistas, docentes, públicos del mundo entero, a quienes antes nunca hubiéramos podido acercarnos. Además, gracias a las estrategias desarrolladas por muchos docentes, ha habido beneficios en la enseñanza. Empecé diciendo que la danza y la educación dancística suceden en el ahora, de cuerpo a cuerpo. Así que cuando la clase concluye, aparentemente no queda rastro, solo el aprendizaje asimilado, corporeizado en los participantes. Sin embargo, con las clases grabadas y los videos desmenuzando el movimiento que han producido los docentes, le dan la posibilidad a los estudiantes de reproducirlos una y otra vez para ver y escuchar las explicaciones detalladas y demostradas. Así que el presente, tiempo, recuerden, en que se aprende y ejecuta la danza, se puede prolongar al futuro y repetirlo ilimitadamente. Con eso podemos hablar de una educación personalizada y presencia digital. Esa herramienta didáctica no puede sustituir la presencialidad tradicional porque el docente no puede ver el cuerpo del estudiante, su interioridad, sus emociones. Falta la cercanía y el contacto físico. El movimiento puede ser correcto en caso de que efectivamente se perciba, pero la energía no se puede ver, no se puede sentir a través de la pantalla. Eso solo sucede de manera presencial. Hasta aquí he mencionado dos ventajas, los saberes acumulados y la posibilidad de que nuestra presencia se haya ampliado, y una semiventaja, la herramienta didáctica de los videos. Ahora señalo dos obstáculos, la brecha económica y digital que vive nuestro país, que nulifica las tres ventajas y que impide que la tecnología digital efectivamente democratice el conocimiento. ¿Cuántos jóvenes cuentan con las condiciones socioeconómicas y el equipo adecuado para disfrutar la danza pantalla o para realizarla? No son todos, ni siquiera sabemos el número de ellos. ¿Cómo entonces podemos sustentar la educación dancística en esa tecnología de la que carecen muchos estudiantes, que además tienen ahora que trabajar para sobrevivir? Un tercer elemento que hay que considerar, que siempre ha estado ahí, pero que ahora se ha visibilizado de manera más clara, una de las desventajas, es la situación de precariedad, vulnerabilidad e incertidumbre de la danza y sus hacedores, que se expresa en la falta de seguridad social y salarios dignos, así como la carencia de estabilidad económica, por mencionar algunos. Eso también ha sido un motor para buscar alternativas por medio de la reflexión colectiva, el diálogo con otras artes escénicas, la exigencia de derechos laborales, la definición de una postura política, entre otras, que siendo positivos logrará un cambio. Pero tratemos de ver hacia el futuro. Y tenemos que tomar en cuenta que la escuela no solo es el espacio de sabiduría,
en donde los estudiantes se alimentan del conocimiento, sino que les permite socializar, intercambiar experiencias, aprender en el sentido más amplio y convertirse en ciudadanos conscientes y actuantes. También considero que las universidades y escuelas profesionales de danza no tienen como único fin formar bailarines virtuosos de alto rendimiento y con miras a su internacionalización, sino colaborar en la formación de artistas integrales con visión crítica y capacidad de transformar al mundo. Las escuelas formales o no formales, asimismo, colaboran en la formación de seres humanos más plenos que se reconocen en su cuerpo y su hacer y brindan herramientas para la vida y ejercer sus profesiones. Muchas veces son también un refugio para disfrutar su infancia y juventud o madurez, para alejarse de la violencia, para construir un proyecto de vida individual y colectivo. Por eso es tan importante que no se detengan las escuelas y con ello el trabajo cotidiano de los estudiantes. Así que la responsabilidad de los docentes es inmensa porque son el vehículo de ese proceso. El reconocimiento de esa responsabilidad es el primer punto que debe tomarse en cuenta a pesar de las vicisitudes individuales y gremiales. Y para ello hay que tomar medidas. Aquí enlisto algunas que nos ha enseñado esta pandemia. Es necesario que las escuelas conformen equipos multidisciplinarios para dar apoyo psicológico y educativo a los estudiantes y también a los docentes. Formar cuerpos colegiados y designar tutores que les den seguimiento a los estudiantes, especialmente a quienes desertan de la escuela. ¿Cuántos de ellos tendrán la vocación, convicción y medios para regresar a los salones de danza o al teatro sin apoyo de maestros, compañeros e instituciones? Hacer una revisión autocrítica del trabajo docente realizado y establecer nuevas formas de producción y de educación del arte. Modificar planes y programas de estudio para incluir asignaturas que permitan el conocimiento y desarrollo de tecnologías aplicadas a la enseñanza de la danza, así como a la creación coreográfica, su difusión y gestoría. Brindar equipos y salones para la educación en línea. Las escuelas con toda seguridad abrirán escalonadamente, muy pronto por lo menos aquí en la Ciudad de México, pero debe considerarse en especial a los estudiantes que carecen de equipos tecnológicos. Elaborar diagnósticos puntuales en cada escuela sobre las problemáticas que aquejan a la institución, estudiantes, docentes y demás áreas que la componen. Desarrollar estrategias didácticas y de tejido de redes de la comunidad escolar, estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades, etcétera, según la situación concreta de cada institución. Estamos ante un reto que solo de manera conjunta podrá superarse. Para ello se requiere la recuperación de saberes y experiencias, la autogestión, autocapacitación, liderazgo, solidaridad y conformar comunidades compactas. Y los docentes lo están haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por estas reflexiones y justamente que nos lleva a, pues sí, a esto, a reflexionar sobre la situación actual que vivimos y bueno, lo que menciona acerca de la revisión autocrítica del propio trabajo docente y bueno, todo este panorama. Pero bueno, les vuelvo a invitar que vayan anotando sus comentarios y bueno, vamos a ir con nuestra última participación en esta mesa, que es del maestro Omar Castillo Moreno. Él estudió la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, la licenciatura en Docencia de las Artes en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la especialidad de Políticas Culturales y Gestión Cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestría en Desarrollo Educativo en el área de Educación Artística en la Universidad Pedagógica Nacional. En 2018 ingresó a la Universidad de Cádiz para estudiar el máster interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco. Actualmente está en espera de realizar la defensa del trabajo de fin de máster. Recientemente fue acreedor a la beca que otorga la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado para cursar el máster en Artes del Espectáculo Vivo en la Universidad de Sevilla.
En la actualidad, se desempeña como profesor de carrera de tiempo completo asociado C en el plantel 7 Ezequiel A. Chávez. Se ha vinculado con los procesos de actualización y formación docente a través de la conclusión de 8 diplomados, 42 cursos en el campo disciplinar y 37 cursos en el campo pedagógico y tecnológico. En el interior de la UNAM se ha desempeñado como secretario académico, consejero interno propietario, consejero interno suplente, coordinador del colegio y consejero universitario. Se ha vinculado con diversos programas institucionales, por ejemplo, el Programa Institucional de Tutorías, el Programa de Cultivo de la Lectura y Escritura, el Programa de Asesorías y el Programa de Modificación Curricular. Ha participado en comisiones para diseñar y publicar 6 guías de estudio y cuadernos de trabajo en el área de danza española. Además, ha publicado 2 libros del área, 2 capítulos de libro y 5 artículos. Ha fungido como director de tesis de licenciatura en 3 ocasiones, como lector de 2 tesis de licenciatura y 1 de maestría, y como lector y sinodal de 7 tesis de licenciatura y 1 de maestría. Pues damos la cordial bienvenida entonces al maestro con la ponencia Construcción de memoria desde las artes escénicas dentro de la formación de profesionales artísticos en la modalidad virtual. Adelante. Muchas gracias, Julita, muchísimas gracias. Un segundito, no sé si se está compartiendo mi pantalla. Ahí, ¿no? ¿Ya se ve? Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, pues agradecer muchísimo, muchísimo la invitación. Muchas gracias a ti, Julieta. Muchas gracias a Cintia, que sé que ustedes están atrás de todo esto y la verdad es que es una gran labor la que están haciendo. Me siento incluso muy afortunado de haber sido seleccionado en esto y por supuesto también compartir la mesa con Isra y pues por supuesto con la doctora Margarita que la quiero muchísimo, ella ya lo sabe. Y pues bueno, voy a intentar compartir una experiencia, justamente ahora que habló la doctora Margarita de estas características y la responsabilidad que hay en los docentes, lo cual me parece muy adecuado, y decirles pues un poco cuál fue el reto, ¿no? Al que yo me enfrenté sobre esta propuesta o compartirles esta experiencia que tiene que ver con la construcción de memoria desde las artes escénicas, y ahora les explico por qué desde las artes escénicas en la formación de profesionales artísticos. Por supuesto, en la modalidad virtual. ¿Cuándo se da esta experiencia? ¿Cuándo se da este proceso? Pues por supuesto en el periodo de pandemia, ¿no? Que estamos hablando básicamente en 2020. Con lo cual, yo un año antes, en el 2019, viajo a la ciudad de Bogotá, Colombia, para el primer Congreso Internacional en Danza. Y conozco o me vinculo con algunas de los investigadores y por supuesto de las instituciones participantes, y es así como llego a que se forme este núcleo, ¿no? Debo reconocer que fue el maestro Héctor Tinjacá, que ahorita les voy a compartir un poquito de él, que él en ese momento estaba en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en una universidad que se llama Uniminuto, en la licenciatura en Educación Artística, el que empieza a generar esto. ¿Por qué es a partir de Colombia, chicos, chicas? Porque es Colombia el que realmente tiene esta experiencia en la internacionalización del currículum. Por supuesto, otra institución que participó fue la Universidad Central del Ecuador, específicamente la carrera de teatro, por eso les decía que lo abrimos como hacia las artes escénicas, y en ese momento yo estaba trabajando en la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, ahora ya no, en la licenciatura en Educación Dancística con orientación en danza española. Entonces yo estaba acompañando a los chicos de la asignatura de danza flamenca del último año, del 4º año, y fuimos un poco como nos estructuramos, ¿no? O cómo se formó la población. Y los profesores responsables, pongo en primera instancia al maestro Héctor Tinjacá, por supuesto, porque él coordinó todo desde Bogotá. Él siempre se ha desempeñado en el área de educación artística, trabaja también para Senda, que es una corporación universitaria colombiana, donde hay específicamente programas en educación artística, y por supuesto también en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Él participa en la línea de educación artística, específicamente en danza. Por supuesto estoy yo, que no leeré más porque la maestra Julieta ya lo leyó, y el maestro Juan Arellano, él es profesor de la Universidad Central del Ecuador, él es chileno, tiene la carrera en danza, pero actualmente está colaborando también con los chicos en la licenciatura en teatro. Entonces fuimos los 3 profesores que estuvimos como un poco llevando este proyecto. Específicamente en qué va el proyecto. Bueno, el proyecto es un COIL, ahora les explico qué es el COIL, específicamente en educación artística, lo cual intentaba buscar un poco la reflexión en torno a las prácticas artísticas del campo de las artes escénicas, de las diferentes carreras que ya les platiqué, desde la virtualidad y los estados de aislamiento derivados de la pandemia que originó el COVID-19. Por supuesto, esto fue en los países de Colombia, México y Ecuador.
¿Qué era lo que pretendíamos hacer? Bueno, pues activar ciertas vivencias y sentires de los estudiantes de los 3 programas académicos, los cuales estaban enfocados en la formación de artistas o educadores artísticos que buscan socializar las soluciones para abordar temas como el contacto, la comunicación, la reflexión corporal, por supuesto a partir de la virtualidad. Entonces, es necesario esto y les quiero compartir un poquito, ya me voy a detener aquí un poco porque creo que en esta sala estamos teniendo actualmente compañeros de la licenciatura en danza, que están cursando la licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y nos vamos a dar cuenta que hay una situación importantísima que se llama internacionalización del currículum, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que tú no nada más puedas cursar tus asignaturas o tus materias dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que puedas tener ese primer contacto donde puedas ir a cursar a otra licenciatura o que puedas tener un vínculo con otra universidad estatal o bien como lo promueve la internacionalización del currículum, que puedas tener intercambios para que tú tengas experiencias con compañeros o compañeras que están llevando la misma formación que tú, pero en otras latitudes del mundo. Esta era un poco la idea, ¿no? Yo desde donde hablaba, que era de la Nelly, no era un tema que estuviera tan desarrollado en el interior de la escuela, la malla curricular pues no es como tan abierta en esa parte, ya habían existido algunos otros intentos, pero bueno, lo que intentamos hacer era pues como llevar esta experiencia hacia a los chicos de danza flamenca, en el caso de la Nelly, hacia que compartieran experiencias con chicos de Colombia y de Ecuador. Pero pues definitivamente por el tema de la pandemia no podíamos hacer ese intercambio de manera presencial y es por lo que optamos que sea de manera virtual. ¿Cuál era el objetivo general? Bueno, básicamente era construir un espacio colaborativo donde se pudiera dar el intercambio de experiencias significativas, tanto pedagógicas como artísticas. ¿Por qué, chicos, chicas? Porque recordemos que este COIL no estaba formado solamente por educadores artísticos. Ya veremos ahora cuáles son los perfiles de cada una de las carreras, pero específicamente en la Universidad Central del Ecuador sí teníamos el caso de que eran chicos que estaban específicamente en la carrera de teatro. Entonces no tenían una formación pedagógica tan desarrollada como tal vez sí lo tenían los chicos de Colombia y por supuesto los chicos de México, ya que recordemos que el perfil de la Escuela Nacional de Danza, Nelly Gloria Campobello, es formar licenciados en educación dancística, es decir, formar grandes cuadros de profesionistas que puedan acompañar a diferentes poblaciones de diferentes edades y de diferentes niveles educativos en el campo de la danza en cualquiera de las especialidades que oferta, que son español, contemporáneo y mexicano. Estas experiencias se encuentran vinculadas a la formación de profesionales del campo en las artes escénicas desde implementaciones virtuales que hicimos en México, en Ecuador y en Colombia. Y 4 objetivos específicos tenemos, los leeré rápidamente. Uno que era propiciar un intercambio de saberes entre la representación de las 3 instituciones y sus educandos a partir de un espacio académico colaborativo, ahora les explicamos cómo lo llevamos a la colaboración, que beneficie la mirada de lo pedagógico en el rol de los maestros o artistas en formación. También construir espacios teórico-prácticos donde se generara la reflexión, chicos, donde cuestionáramos nuestras prácticas, donde pusiéramos en el debate qué estaba pasando, cómo nos estábamos sintiendo en la pandemia, cómo nos estábamos sintiendo tomando clase en Zoom, lo estábamos viendo adecuado o no, si ya estábamos en prácticas educativas y teníamos nosotros que acompañar a poblaciones, cómo estaban siendo esas primeras experiencias de ser profesor de danza, ¿no? Era importante cómo se estaban haciendo producciones artísticas, por ejemplo, teatro en la Universidad Central del Ecuador a partir de Zoom. Era importante generar ese espacio de reflexión, se necesitaba generar esos espacios para hablarlo, para dialogarlo. Por eso era importante construir esos espacios teórico-prácticos donde los participantes del COIL tengan la oportunidad de compartir saberes escénicos y corporales que favorezcan la construcción de una mirada holística en relación al ejercicio docente desde la virtualidad. Por supuesto, también afianzar espacios de colaboración internacional, esto es muy claro, o sea, la idea era que el contacto con la Nelly, con Uniminuto en Colombia y con la Universidad Central del Ecuador pudiera seguir teniendo grandes experiencias. Y ahora les voy a compartir por qué, porque estos proyectos COIL que tienen que ver con la internacionalización del currículum no están tan frescos en el campo de las artes, generalmente están en el campo de las leyes, en el campo de las ciencias sociales, de las ciencias administrativas, pero no tanto en el campo de las artes. Entonces se tenía que empezar a generar ese tipo de procesos. Y por último, recopilar experiencias pedagógico-corporales en torno a las artes escénicas, por supuesto que hayan emergido durante el periodo de aislamiento y cuarentena, de tal manera que se pudiera generar una memoria colectiva de lo vivido que sirviera como referencia documental para el futuro, que este fue uno de los productos finales que nosotros tuvimos en el COIL. Ahora, se estarán preguntando, ¿qué es el COIL? ¿Qué es esta metodología? Bueno, básicamente es un acrónimo en inglés, Collaborative Online International Learning, en el cual nosotros lo que tenemos es intentar
Surge en Estados Unidos, por supuesto, en la Universidad de Nueva York, y la idea era generar espacios de intercambio, colaboración, discusión y análisis entre profesores y alumnos desde diferentes latitudes del mundo. Es decir, permitía este tránsito, ¿no?, hacia estas nuevas propuestas de ejes transversales o bien de una educación intercultural. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy básico. Vamos a partir del hecho que a lo mejor se quiere analizar porque es lo que está más desarrollado, ¿eh? Ahora lo llevamos a las artes. Estaba pensado sobre legislación en aguas abiertas oceánicas, ¿no? Entonces, ¿cómo esa legislación, por ejemplo, se miraba desde una universidad neoyorquina, desde una universidad mexicana y tal vez desde una universidad en Colombia, ¿no? Entonces, esa experiencia y ese intercambio permitía justamente la internacionalización del currículum sin la necesidad de que estuviéramos haciéndolo de manera presencial. Lo podíamos hacer a través de medios virtuales que justo en la pandemia cayó como anillo al dedo. Se vincula con proyectos disciplinares o interdisciplinares y va a poner al estudiante en el centro del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Estas teorías que están ahora muy en boga, ¿no?, y que no han estado ahora, sino en todo desde la parte desde el nacimiento del constructivismo, que es poner al estudiante como centro del aprendizaje, ¿no? Que él sea el que descubra, el que vincule, el que relacione, el que genere puentes o andamiajes. Por supuesto, promueve el trabajo colaborativo y en equipo. ¿Por qué? Porque no o sea, hacerlo de una manera individual, puedes tener algunas de las actividades, pero lo ideal es que los productos se den a través de este trabajo colaborativo y en equipo. Es una duración corta, compañeras, no crean que el COIL dura muchísimo tiempo, no, se hace más o menos entre unas 4 semanas, 2 meses cuando mucho, y por supuesto se apoya de herramientas tecnológicas para cumplir con los objetivos. El lugar del proyecto es un espacio, por supuesto, virtual, en el cual nosotros estuvimos trabajando con reuniones sincrónicas a través de la plataforma Zoom. Esto se dio todos los fines de semana, viernes y sábados, en un horario de 10 a 12. Y, por supuesto, también existió trabajo asincrónico por medio de Google Classroom, que fue un Google Classroom que yo abrí, y en el cual invitamos a los compañeros del Ecuador, de Colombia y de México. Y, por supuesto, también una plataforma que se llama Flipgrid, que Flipgrid lo que tiene es como especie de videos que tú puedes subir y ayuda mucho porque una de las primeras fases del COIL es el icebreaker, un poco como romper quiénes somos, ¿no? Como romper un poco el hielo, ¿no? Saber quiénes somos, presentarnos, y Flipgrid lo que tiene es que tú puedes subir tu video y se puede comentar. Entonces todos los chicos de México, del Ecuador y de Colombia subieron su video y fue como nosotros lo pudimos hacer. Y Zoom, por supuesto, fue una herramienta sincrónica muy importante porque nos permitía estar en el mismo tiempo, todos los 3 países conectados, con la ventaja de que el uso horario era el mismo, o sea, no teníamos que estar cambiando de uso horario, o sea, caía exactamente en Quito, en Bogotá y en Ciudad de México a la misma hora, así es que era maravilloso. Nosotros nos intentábamos conectar y a partir de ahí se podían dar el intercambio de las experiencias que a continuación les voy a platicar. El periodo de realización está aquí más o menos la calendarización. Estas fueron las semanas que nosotros trabajamos, desde la presentación del proyecto, una segunda fase que se llamó el encuentro intercultural, en el cual cada uno de los países hizo o presentó una clase. Empezó Colombia, luego siguió México y Ecuador. Después vino un conversatorio muy interesante en el cual sacamos unas categorías de análisis para la creación de los productos artísticos y finalmente el cierre y la evaluación del proyecto. ¿A quién se dirigió esta población? Les platico súper rápido. En el caso de Colombia, que es el recuadro que tenemos en color morado, fueron 16 estudiantes colombianos y colombianas que estaban en el curso 2020, específicamente de la asignatura Laboratorio de Danza dentro de la carrera de Educación Artística. Los chicos de México, que es el recuadro como color ciruela que está en el centro, fueron 6 estudiantes, mexicanas y mexicanos, del curso 2020 de la asignatura Danza Flamenca 6, que era la que yo les estaba impartiendo en ese momento, y que pertenecen a la licenciatura en Educación Dancística con orientación en danza española. Y en el último recuadro tenemos a los estudiantes, 22 estudiantes ecuatorianos y ecuatorianas de la Universidad Central del Ecuador, que específicamente estaban llevando la asignatura Danza 4, pero que su carrera era la carrera de teatro. ¿Cuál fue el impacto del proyecto? Básicamente fueron 3, les platico un poco. Fue la creación de una comunidad latinoamericana de artistas y educadores artísticos que reflexionaron sobre sus prácticas a través del ejercicio del intercambio de saberes, que desde luego la pandemia lo puso en evidencia, ¿no? Un segundo fue posibles acuerdos institucionales, y lo dejo en posibles porque pues realmente no sabemos si esto pasa. Escuchaba ahora un momento a la doctora Margarita Tortajada que decía la responsabilidad enorme que tienen los docentes, y yo le agregaría, doctora, si usted me lo permite, la responsabilidad que también tienen las instituciones, que también tienen los directivos, que también tienen las personas que están a cargo, porque este tipo de proyectos COIL no se generan de la nada, se generan a partir de un respaldo que tú debes tener como docente, y en muchas ocasiones es el docente el que va como el salmón en contracorriente
desesperadamente intentando llevar y a veces te sientes solo porque tú volteas y estás solo, o sea, no hay quien te pueda acompañar. Entonces, muy importante, la parte docente me parece interesante, pero también ese apoyo institucional para que este tipo de prácticas de internacionalización del currículum se puedan llevar a cabo. Entonces, por eso lo dejo en posibles, ¿eh? Posibles acuerdos institucionales entre universidades con la finalidad de dar continuidad a los procesos de internacionalización del currículum. Y finalmente, el fortalecimiento de lazos y colaboraciones entre docentes de educación artística latinoamericanos con la finalidad de generar nuevas experiencias internacionales. ¿Cuáles fueron los productos finales de este COIL? Chicos, les comento, fue primero generar este pequeño directorio de la comunidad latinoamericana, generaron los registros, se generó a través del Flipgrid, por supuesto un intercambio de clases, ahora les comparto un poquito de educación artística, que cada uno de los países compartió al resto, un conversatorio para recuperar, por supuesto, las experiencias y finalmente los productos artísticos. Les resumo básicamente las actividades. Dentro de la actividad 1, bueno, tuvimos los 3 profesores, hicimos una presentación básicamente. Solo quisiera decir una cosa, nosotros los 3 maestros no teníamos mucha idea de lo que era el COIL, entonces sí quisiera agradecer mucho a la Universidad Uniminuto en Colombia, que nos contactó con maestros en Brasil y maestros en Aguascalientes, en el Tecnológico de Monterrey, que nos capacitaron un poco, nos formaron, nos actualizaron, no sé qué palabra ocupar, en este tipo de metodología y que ayudaron un poco como a que perfiláramos con mucho más claridad qué era lo que nosotros pretendíamos del COIL. O sea, también nosotros como maestros tuvimos una fase previa. O sea, esta actividad 1, nosotros los docentes ya nos habíamos reunido 2 meses con anterioridad para poder actualizarnos, formarnos en esta metodología. Básicamente esta actividad 1 lo que fuera como presentarnos, ¿no? Y la actividad que quedó fue el icebreaker. Aquí les dejo algunas imágenes de los compañeros. Y el icebreaker, bueno, pues fue esta aplicación que yo les decía de Flipgrid, en el cual ellos compartían su video, decían cuál era su nombre, de qué país eran, qué carreras estudiaban, cuáles eran las expectativas que tenían con este COIL, etcétera. Entonces, aquí se los pongo en la actividad 2. Realmente fue un trabajo totalmente asincrónico y durante una semana los compañeros iban revisando los videos y se conocían entre sí debido a que pues no teníamos esta parte de la presencialidad. Aquí son como algunos de los mosaicos que proporciona Flipgrid, entonces tú te podías posicionar en cada uno de los compañeros y tú veías como su video y su presentación. Posteriormente tuvimos unos encuentros interculturales. El viernes 28 de agosto de 2020 impartieron los estudiantes colombianos una clase a los mexicanos y a los ecuatorianos, en los cuales destacaron sobre todo el tema de las danzas, hicieron todo un planteamiento de las danzas a partir de las regiones que tenía Colombia. El sábado 29 de agosto, los estudiantes mexicanos de danza flamenca imparten una clase de baile flamenco un poco, específicamente escogimos el palo de la colombiana, porque la colombiana es un palo de ida y vuelta, que es un cante flamenco que también se baila, por supuesto, en el cual tiene mucha influencia latinoamericana. Entonces nos parece importante como recuperarlo y por supuesto también hicieron todo un planteamiento de una clase en la cual no estábamos enfocados, o por lo menos eso entendí yo en los estudiantes mexicanos, en la ejecución de secuencias, de pasos, de movimientos, no, sino de una improvisación o de una exploración del movimiento, una especie de laboratorio creativo a partir de este palo de la colombiana. Y finalmente los estudiantes del Ecuador, los estudiantes de la carrera de teatro el viernes 4 de septiembre, nos dan a nosotros una clase con un montón de habilidades y de desarrollos para trabajar el cuerpo desde la parte, evidentemente, de la expresión corporal. Finalmente, este encuentro, bueno, pues propició un espacio de intercambio, en el cual vimos cómo se da clase en otro país, vimos cómo se estructura una clase en otro país, vimos cuáles son los ejes fundamentales que se pueden estructurar una clase y cómo se dan este tipo de experiencias, ¿no? Y sobre todo, pues las que tuvimos que hacer a través de Zoom, porque todo esto tuvo una modificación. Entonces, está en mi canal de YouTube, está la clase que hizo México, está la clase que hizo Ecuador. Finalmente, posteriormente, la actividad 4 tuvimos un conversatorio interuniversitario en el cual empezamos a recuperar las experiencias. ¿Qué había pasado con el icebreaker? ¿Qué había pasado con las clases que cada uno de los equipos había dado? Y empezamos nosotros a trabajar, se intercambiaron puntos de vista y finalmente llegamos a la conclusión de generar 3 categorías que están enunciadas abajo, el cual se llamaba nosotros artistas, nosotros ciudadanos y nosotros maestros, en el cual vimos que fueron como los 3 puntos fundamentales que se vertieron, ¿no? Que existieron los puntos en el conversatorio. Nosotros artistas ponía mucho énfasis en cómo se estaba haciendo la creación escénica durante la pandemia, qué es lo que estaban haciendo, cómo estaban trabajando los chicos de Colombia y de Ecuador y de México. Nosotros ciudadanos puso mucho énfasis en generar redes de apoyo a través del arte, cómo el arte estaba siendo en algunos casos terapéuticos, cómo el arte estaba sirviendo en contextos latinoamericanos para
para poder cerrar filas, para poder comunicar, cómo muchas de las manifestaciones dancísticas se visibilizaron de una manera muchísimo más extensa durante el periodo de pandemia. Y finalmente nosotros maestros puso énfasis en el análisis de las metodologías y de las didácticas que se estaban empleando para la enseñanza de las artes. Aquí tenemos el enlace, ¿no? Este fue el conversatorio que sostuvimos los tres países. Esto lo que ayudó es ahora sí empezar a trabajar de una manera colaborativa, pero habíamos empezado nosotros de manera colaborativa por países, chicos, porque Colombia había dado su clase, México dio su clase, el Ecuador dio su clase y ahora lo que hicimos fue mezclarnos. Entonces, a través de las tres categorías, ellos se inscribieron en la categoría que se sintieron más identificados y a partir de ahí ya se generó un grupo que eran nosotros los maestros, que ya estaba conformado por gente de México, del Ecuador y de Colombia y cada una de las categorías así. Entonces, ellos a través de redes sociales, por ejemplo, WhatsApp, etcétera, y empezaron ya a trabajar de manera en equipos, ¿no? Crearon sus propios grupos de WhatsApp, etcétera, y la finalidad era que crearan un producto artístico que reflejara la categoría que ellos habían tenido. Entonces, los equipos, bueno, tuvieron 15 días para la confección de estos productos. Por supuesto, los profesores responsables estuvimos en el acompañamiento para la resolución de posibles dudas o gente que luego a veces se trababa o instrucciones que no quedaban muy claras, pues por supuesto estábamos ahí. Y en la última sesión es donde se presentaron los videos que elaboraron cada uno de los equipos a través de las categorías de análisis. Como conclusión, les puedo decir que se propició un intercambio de saberes entre las representaciones de las tres instituciones y de sus educandos, y que también se construyó este espacio teórico práctico donde los participantes del COIL generaron mucho intercambio de experiencias a través de herramientas tecnológicas como fueron Google Classroom, por supuesto, las sesiones sincrónicas en Zoom y desde luego el Icebreaker que tuvo que ver con Flipgrid. También se fortaleció el ejercicio colaborativo entre tres universidades que sin duda permitirán futuras alianzas, o así lo deseamos, y proyectos de la mano, ¿no? Para que la construcción de una educación internacional que permita encontrar las uniones desde las diferencias, por supuesto, no tenemos que pensar igual, no tenemos que ser idénticos, y generar vínculos culturales, académicos y pedagógicos con nuestros propios educandos que se perfilarán como profesionales idóneos desde lo social, ético y estético. Y finalmente, pues esta construcción de productos artísticos que fue lo más enriquecedor, yo se los quiero decir, yo estaba muy contento porque permitió ese intercambio entre ellos, ¿no? Conocer cómo se miraba la danza en Ecuador, cómo se estaba enseñando la danza en Colombia, cómo se enseñaba en México, y esos productos artísticos derivados de las tres categorías de análisis es pues como el producto final, ¿no? Que nosotros podemos presentar, porque este COIL tiene algunos de los registros. Por supuesto, pasa por una fase de evaluación, ¿no? Hay un cuestionario que se le da a los chicos, y bueno, básicamente contestaron el COIL 37 personas, la mayoría considera que el COIL fue totalmente, la duración fue adecuada, las herramientas tecnológicas la mayoría considera que fueron adecuadas, de fácil acceso. Dentro de la pregunta 4 teníamos este acompañamiento, ¿no? Que habían dado el COIL, algunos estuvieron totalmente de acuerdo, otros muy de acuerdo y otros de acuerdo, ¿no? O sea, el acompañamiento, bueno, también nosotros como profesores era nuestra primera experiencia, ¿no? En esto, y bueno, lo hicimos desde el corazón, por supuesto. ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje? Pues 27 consideran que totalmente de acuerdo. De las siguientes competencias, decía la pregunta 6, ¿cuáles considera que se fortalecieron? Por supuesto, y bueno, ellos consideran que las interculturales, lo cual para nosotros fue muy satisfactorio, porque era finalmente una de las líneas que nosotros teníamos en el COIL cuando hicimos el diseño. Por supuesto, las que tienen que ver con el trabajo en equipo y colaborativo, y finalmente las comunicaciones y digitales. Dentro de la pregunta 7 del cuestionario de evaluación decía, ¿recomendaría este COIL a otros estudiantes? Bueno, todos dijeron que sí, que si estarían interesados en participar en otro COIL, los estudiantes respondieron que también. ¿Qué tan satisfechos quedan? Bueno, pues totalmente satisfechos 29, muy satisfechos 9 y solamente una persona satisfecha. ¿Qué fue lo que más disfrutó de COIL? Dice ahí, pues bueno, finalmente conocer colegas y la cuestión de las reflexiones artísticas y la interculturalidad. Y la pregunta, pues, de qué podemos hacer o cuáles son las mejoras que nosotros podemos implementar, pues bueno, creo que la que más tuvo era bueno, algunos consideran que estaba perfecto, pero que fuera más tiempo, y también tuvimos algunas respuestas como países más involucrados y el tema de la conectividad, porque pues este horario de 10 a 12 es el tema donde hay un montón de tráfico, ¿no? Y era muy complicado a veces nosotros poder entablar comunicación. Y pues bueno, esta fue una de las experiencias que intentamos hacer tres maestros, que nos conocimos en un congreso en Bogotá, que apostamos por ustedes, chicos, que apostamos porque se lleven otro tipo de experiencias, que apostamos que tengan
sean experiencias de carácter internacional, ¿no? Y que pues prácticamente que de la mano los tres y en muchas ocasiones solitos, lo debo confesar, pues echamos a andar este proyecto, ¿no? Y pues bueno, aquí están los resultados. Pues muchísimas gracias, concluyo mi intervención. Muchísimas gracias, maestro Mar. Y bueno, ya con esta última participación, pues concluimos esta parte y bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Nada más, bueno, si los maestros ponentes nos pudieran a lo mejor compartir alguna liga de acceso aquí en el chat y ya después nosotros lo compartimos en YouTube, porque justamente pues esto que nos han compartido pues nos da más para investigar. Y bueno, también me parece que justamente todas sus puntualizaciones y sus reflexiones han sido muy valiosas para la comunidad, para todos los que nos están viendo. Y bueno, paso a la parte de las preguntas. Bueno, vamos a alargar un poquito el tiempo de esta mesa para dar tiempo a la retroalimentación. Lo teníamos programado 1:30, pero bueno, damos este espacio para la reflexión. Giovanni pregunta a Janet, ¿cómo generar interés a la videodanza en un nivel más básico académico, por ejemplo, primaria, secundaria? ¿Y cómo les presentarías este tipo de danza? Muy bien. Sí, claro. Primero, Giovanni, hay una distinción muy marcada entre lo que es la videodanza y lo que ya es un campo que está constituido y está constituido por el ámbito de la danza, pero también por lo audiovisual. Y el que yo propongo es el de la danza interactiva virtual, pero muchas veces este campo de la danza interactiva virtual puede estar constituido de videodanzas, que fue, por ejemplo, en los ejemplos que propuse, 2 de las producciones estaban constituidas por videodanzas y el aspecto interactivo nada más era lo que iba determinando el orden de la narrativa. Entonces, yo no soy experta en cómo presentar obras a estudiantes, en especial de secundaria, pero, por ejemplo, el aspecto interactivo precisamente creo que puede ser algo que lo haga muy llamativo. Por ejemplo, Anderson, uno de los autores que citaba, él para hacer su análisis de lo que puede ser la cuestión interactiva para la danza en Inglaterra, hace un análisis también de los videojuegos. O sea, cómo los videojuegos tienen ciertos momentos en los arcos en los que los jugadores van tomando decisiones y que les permiten, ¿no? Como tener como también esa tensión o que les permiten sentir que están participando. Entonces yo creo que con ese tipo de públicos, el que ellos puedan sentir que están participando en algo puede ser algo sumamente productivo. Por ejemplo, el ejemplo de esta función de Headhunter, bueno, no lo comenté, pero era realmente cómica. O sea, era realmente cómica la producción, entonces nos estábamos riendo y luego nos pedían que votáramos por nuestro favorito y ahí estábamos votando en el chat y luego nos cambiaban de salas. Entonces, ese aspecto interactivo que nos traía de un lado al otro y que yo tengo que votar y que tengo que decidir quién es el mejor de los participantes que estaban en esta narrativa, estaban peleando por un puesto, a mí me mantuvo todo el tiempo así atenta. Entonces, creo que es algo que puede funcionar precisamente con estas edades. Yo creo que el aspecto interactivo en el que a lo mejor ustedes como creadores pueden empezar a indagar, puede ser muy fructífero para estas edades. Pero ya sí, si me preguntas, una videodanza, o sea, fuera de este aspecto de lo virtual, ahí sí me quedo como completamente, precisamente no lo sé, porque siento que son públicos muy difíciles, pero podemos a lo mejor aprovechar pues estas nuevas oportunidades que nos están ofertando como la virtualidad, que puede ser utilizar sus herramientas tecnológicas para que nos presenten elementos interactivos que mantengan un poquito más la atención de estos públicos. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, hay una serie de felicitaciones también en el chat y los participantes muy agradecidos con estas reflexiones que nos han compartido el día de hoy. Bueno, también tenemos muy reflexiva, emotiva y reconfortante la participación de la doctora Margarita, lo comenta Cintia. Y bueno, tenemos aquí otra participación, también otra pregunta para la profesora Janet. La alternativa del screen dance y sus antecedentes considero que nos motivan a ser empleadas como recursos para proyectar nuestras propuestas dancísticas hoy día y bajo estas circunstancias.
Es muy interesante cómo se fusiona el lenguaje audiovisual con la coreografía, sus montajes y la interacción de los cuerpos en movimiento. ¿Usted considera que esta otorga un valor agregado con el uso de recursos como los ángulos de las cámaras, planos, luz, el espacio, etcétera? Gracias por compartir. Sí, respecto a esto, bueno, es que la danza en la pantalla es completamente otra cosa, porque estamos también mezclando el lenguaje audiovisual. Entonces, no nada más tenemos el lenguaje corporal o el lenguaje dancístico, sino que también tenemos que entrarle como a todas estas nociones de lo que es el lenguaje audiovisual. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho un trabajo que hace Jimena Monroy. Ella se especializa como para hablar de videodanza específicamente, pero, por ejemplo, puede ser útil. Creo que por ahí hay un micrófono. Ah, listo. Bueno, ella, por ejemplo, lo que hace es proponer precisamente unas nociones, no definiciones, hace mucho énfasis en que son nociones que pueden ser adaptarse y readaptarse. Pero, por ejemplo, dice, hay una de las nociones que ella propone que es la de la coreografía de la mirada, o sea, que es algo que no tenemos en la danza escénica tradicional, pero sí tenemos en la danza, en el screen dance, o sea, toda la danza que es para la pantalla. Y entonces aquí el coreógrafo ya no nada más tiene que diseñar como toda esa secuencia de movimientos, sino que también tiene que diseñar como estos enfoques de las cámaras con las que se va a recorrer como el trabajo corporal. Y vamos a ver respecto al uso de esas cámaras, cómo vamos a enmarcar, o sea, y qué vamos a enmarcar. Entonces también estamos rediseñando la mirada del espectador. Entonces, bueno, entonces hablar como, o sea, claro que cambia todo, creo que la pregunta iba por ahí, ¿no? De que si era un valor agregado, bueno, es que más que un valor agregado, yo creo que transforma todo. Por ejemplo, la pantalla se vuelve entonces el cuadro desde donde enunciamos, donde sucede como esta reproducción y la performatividad y pues no, se nos presenta como un nuevo espacio coreográfico. Y bueno, creo que también, por ejemplo, respecto a la corporalidad, que ese es un tema muy, muy importante. Por ejemplo, creo que Jimena Monroy también hace cita a Hans Belting, que dice que las imágenes están reemplazando la ausencia del cuerpo. Entonces, se presenta como una presencia icónica y entonces el cuerpo ya se vuelve como una ausencia visible, ¿no? Entonces, no es el mismo cuerpo del que hablamos cuando estamos en la danza escénica. Entonces, bueno, sí, cambia completamente todo, pero a mí me parece que es un espacio, aunque yo sé que muchos de nosotros llegamos aquí al territorio digital por una necesidad, porque, bueno, se nos cerraron los foros, se nos cerraron los teatros, las escuelas, creo que podemos sacarle provecho y sobre todo a la hora de la creación. Creo que podemos tomarlo. Por eso me gusta mucho esto de la danza interactiva virtual, porque es como un campo completamente nuevo y que puede florecer a partir de, bueno, que tuvimos que migrar al territorio digital. Muchas gracias. Bueno, para el maestro Israel Chavira, a partir de esta participación que nos planteas, también, bueno, yo adelanto un poco a la pregunta que está aquí en el chat, ¿qué posibilidades se han potenciado a partir de este trabajo docente, desde el trabajo pandémico, a partir de tu particular visión y de tu experiencia específica? No sé si nos pudieras compartir un poco. Muchas gracias. Y también muchas gracias por la invitación y la aceptación aquí a este foro. Estoy muy contento. Mira, yo pienso que para mí es muy importante preguntarse mucho, mucho, mucho. Y de hace unos años, varios años para acá, a partir de que inicié la maestría en desarrollo humano y que me he estado metiendo más en estudios de género, me parece muy, muy, muy importante que hay que hacer bastante crítica de lo que asumimos como verdades en las palabras que utilizamos para enunciar aquellas cosas que necesitamos enunciar. A mí me gusta eso y por lo tanto esta parte de la virtualidad en la pandemia me pareció una gran oportunidad también para tomar distancia de un excesivo apego al producto.
como que toda el arte va siempre, eventualmente se va empujando hacia el producto. ¿Qué voy a producir y cómo voy a producir? Entonces, a partir de ahí se generan las preguntas de qué tecnologías voy a usar y cómo las voy a utilizar, cómo voy a hacer que la danza sea actual. Por ahí leía que una compañera también preguntó, creo que es compañera, preguntaba que algo como de cómo podía ser un punto medio o que si la danza iba respondiendo a las necesidades del contexto. Para mí es muy importante, por ejemplo, diferenciar entre necesidad y deseo. Yo hoy, el día de hoy, el Israel que soy el día de hoy, en este cuerpo que soy el día de hoy, siento más fuerte la intensidad de asumir más el deseo, porque lo importante no es tanto que haya deseos diversos de hacer danzas diversas en este caso, ¿no? Sino lo interesante es que hay cuerpos que asumen el deseo y que se lanzan a profundizar en su deseo. Entonces, por ejemplo, esta parte de la pandemia, a mí, yo me he divertido muchísimo. Por ejemplo, he jugado mucho a mirar al circulito de la cámara mientras estoy hablando, mientras alguien está hablando, para hacer las veces de cuando puedes mirar a los ojos y entonces perder la tentación de estarme viendo cómo me estoy viendo yo, o incluso aprender a leer los cuerpos desde lo poquito que se pueda ver de los cuerpos, y que si no se puede ver tampoco pasa nada. Yo les digo a mis alumnas, ustedes háganse cuenta, yo soy el youtuber, denle like y compartan, y me divierto mucho. Y siento que eso también da la oportunidad a que se asuma la soledad. Y para muchas personas puede ser que el territorio de la soledad sea de mucha ansiedad, y no puedo no podría juzgarlo en absoluto. Sin embargo, yo creo que asumir la soledad y asumir al propio deseo en la soledad es un gran, gran impulso, y es algo que yo desde hoy puedo decir que ha sido sobre todo gracias a mi experiencia como hombre homosexual en la danza escénica contemporánea. Muchísimas gracias, maestro. Me voy a ir saltando como el orden de las preguntas. Si ustedes, justamente para escuchar a nuestros 4 ponentes, si ustedes quieren también añadir algo en relación a esto que van leyendo en el chat, adelante. Y bueno, leo la participación de María de Los Ángeles, que dice: aprecio mucho el trabajo de Margarita y su amplio conocimiento, por lo que me intriga saber su perspectiva sobre esta mirada que retomamos de las tecnologías en la danza. Si bien ya era un ámbito en el que este arte había trabajado, ¿por qué la reticencia ante seguir el camino y continuarlo hasta ahora con una crisis pandémica? Entonces, adelante, doctora. Pues no sé si entiendo bien la pregunta, pero yo creo que una cosa es pensar como la videodanza, ¿no? Que ya en sí mismo implica el uso de tecnologías, al trabajo diario, cotidiano, que hace ser al bailarín, ¿no? Yo creo que la formación, pues, de los artistas en general, pero vamos a hablar de los bailarines, es como artesanal. O sea, es trabajo minucioso, personalizado, etcétera, ¿no? Y entonces a lo mejor la reticencia a entrarle directamente a las tecnologías tiene que ver con eso, que se busca estar muy, muy en contacto, que sea muy, muy propio, o sea, que sea carne. Y en la medida en que hay tecnología, pues ya no hay carne, ¿no? Entonces yo pienso que puede ser eso. Y otra puede ser que no hay suficiente conocimiento, dominio de esas tecnologías, de cómo utilizarlo para la enseñanza de la danza, por ejemplo. ¿Cómo le haces tú, maestro de técnica Limón, que en tu pantalla o en tu celular, peor todavía, tienes 20 cuadritos de unos chicos a los que les estás tratando de enseñar algo y ni siquiera los puedes ver a todos, o van a destiempo, o unos se les congeló la imagen, otros la música, por supuesto, pues no puede reproducirse porque se oye fatal, nada sincrónico, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor yo creo que se debe a eso, pero la pandemia obligó a brincar eso, ¿no? Y decir, pues lo tengo que resolver, lo tengo que hacer, aunque sea nada más el cuadrito chiquito, como dice Israel, pues aunque no los vea, o sea, el maestro tiene que pasar parte de su poder como cabeza de la clase de danza
a los alumnos porque es su responsabilidad. No hay esa cercanía, no hay esa complicidad entre maestro, alumno, alumno y alumno. Entonces, todo es para el alumno. Entonces, si el maestro o los compañeros ni siquiera pueden ver el cuadrito, pues ni modo, yo confío, estás ahí, eres parte de mi clase, aunque estés ausente en la pantalla, ¿no? Pero yo siento que incluso maestros que nunca en su vida se habían imaginado estar frente a una computadora, es que entiendan, es algo, es una ruptura enorme, ¿no? En trabajar cuerpos en el mismo espacio, respirando juntos, como dice el maestro del coro, a que estén separados por cuadritos y cada quien con su espacio escenográfico diferente, ¿no? Entonces, hay maestros de tradiciones muy arraigadas en eso, en el trabajo del sudor, del contacto, que ha sido muy difícil. Sin embargo, le entraron y han tratado de modificar sus maneras de enseñar y han inventado nuevas formas. Y se han brincado las reglas de la pandemia y ensayan con cubrebocas y los maestros de danza folclórica ensayan en tenis porque ahí es donde pueden trabajar en duela, etcétera. Cada quien ha inventado sus estrategias, pero nadie ha parado. Eso sí, ¿no? La danza no se ha detenido, la educación no se ha detenido y poco a poco han empezado, bueno, hemos empezado todos, ¿o qué creen que el primer día todos sabíamos que era Classroom? Solo Omar, es la primera vez que oigo, que alguien antes de la pandemia tuviera ese tipo de experiencia, ¿no? No sabíamos cómo era, entonces es un proceso y ahora somos expertazos, ¿no? Y ahora podemos hacer videos y editamos, pero antes no. Entonces yo creo que es un proceso que se ha acelerado por, pues por esta circunstancia. De verdad, muchas gracias por estas ricas reflexiones en esta mesa. Y bueno, pasamos también ahora con Omar Castillo. Bueno, primero también reconocer esta señalización que hace de sí, el trabajo docente es muy importante, pero también las instituciones, ¿no? Y el apoyo que estas instituciones ofrecen a las comunidades que estamos dentro, ¿no? Y bueno, aquí hay una participación de Giovanni que dice, ¿cómo generamos esos vínculos para ser partícipes de este modelo? Ahí Claro. por ahí surgió la inquietud, incluso hasta para nosotros como maestros. Sí, mira, Giovanni, y un poco a chicos y chicas, yo como lo surgió aquí fue por habernos conocido en Colombia, fue así como de amigos de, oye, levantes el teléfono y, oye, Margarita, ¿estás interesada? Oye, Julieta, ¿estás interesada? ¿Hacemos algo? Y así surgió, ¿no? Lo cual estuvo súper interesante porque me parece que muchas de las grandes ideas también pueden ser por esa vía. Pero, Giovanni, creo que hay como dos grandes vías que yo entendí, o por lo menos te quiero compartir la experiencia que yo tuve. Una de ellas es, si ves que hay el apoyo, por ejemplo, unidades especializadas dentro de tu universidad o tu escuela profesional que tengan que ver con esto de la extensión cultural, puedes ir directamente y ver si ellos ya tienen algunas instituciones con las cuales están colaborando. Y si no, y si tú tienes alguna propuesta, lo puedes hacer. Esa es una, y ahí generalmente hay como mucho más respaldo, incluso hay un respaldo tecnológico, respaldo de capacitación hacia los profesores, etcétera. Si de plano eso no es, y es como, creo que fue un poco más nuestro caso, por lo menos el mío, que era como de ir contracorriente e intentar hacerlo, también el profesor lo puede hacer desde su plan de clase, no se necesita tener este respaldo como tal, se arma desde el plan de clase, y a lo mejor como parte de alguna unidad o de algún contenido, de algún tema, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Entonces sí sería necesario ese tipo de comunicación que tengan, pero también tú, Giovanni, si a lo mejor tú tienes un amigo o una amiga que está estudiando la licenciatura o que la conociste a través de redes sociales, también se puede generar ese tipo de intercambios. Lo importante del COI es que esté como muy bien diseñado, que no sea un proyecto, y eso sí lo recomiendo, demasiado ambicioso. Hay que ser un proyecto muy recortado porque es un proyecto que nada más se da básicamente en 2 meses, poner a diferentes personas, estudiantes de diferentes latitudes de manera sincrónica. Si aquí en México nos cuesta trabajo, chicos, imagínense, en otras partes del mundo es súper más complicado, o sea, generar este tipo de acuerdos a veces cuesta. Entonces, intentar que no sea un proyecto tan ambicioso. Y pasando rápidamente, si me lo permites, Julieta, que también había una duda en el chat para mí, que de Rosamelia, algo así, que creo que comentaba por qué no se hizo con los chicos de la carrera de danza de la Universidad Central del Ecuador. Compartirte, Rosamelia, que sí eran los chicos que cursaban la licenciatura en danza, pero en este
eran de la carrera de teatro. ¿Y por qué fue así? Porque el convenio lo hizo Héctor. O sea, Héctor fue el que tuvo el apoyo desde Uniminuto en Colombia y fue el que conoció, entonces él realmente hizo la triangulación. Entonces, básicamente fue por eso. Pero bueno, la experiencia fue realmente enriquecedora. Gracias. Gracias. Y bueno, ya estamos así como sobre el tiempo, entonces yo nada más les pediría que si quieren compartir alguna reflexión final ya para cerrar esta mesa, y si quieren lo hacemos así por orden de participación, iniciando con Janet. Bueno, yo nada más volver a agradecerles por el espacio, y se me hace muy valioso también todos los esfuerzos que realizan ustedes, y bueno, un gustazo compartir este espacio con todo el resto de los ponentes, los admiro mucho y gracias por compartir todas sus reflexiones. Muchísimas gracias. Israel. Muchas gracias y muchas felicidades a todas, a todos, a todes, a todos. Y bueno, a mí me parece ahorita que esta situación puede también invitarnos a reconocer lo local y a lo mejor poner un poco de distancia eventualmente en la globalización y en esta necesidad de estar constantemente mirando hacia afuera. No digo que sea malo, o sea, no lo estoy condenando ni mucho menos, solamente pienso que como le digo a mis alumnas que luego me decían, ay, es que no puedo prender la pantalla, la cámara porque pues es que estoy en el comedor y que pasa el gato y que pasa mi mamá, y yo les decía, pero eso es parte de ti, es parte de tus decisiones, o sea, es desde donde vamos a empezar a ser quienes somos, y entonces yo sí pienso que ahorita habitar la casa con danza, para mí más que adaptabilidad o más que ponernos en una cosa de crisis, me parece como tan bonito de poder decir, bailo con mi cama a un lado, o sea, bailo con mi mamá pasando y pidiéndome que vaya a comprar las tortillas y poner pausa, ir y regresar y estar como muy atenta a qué puedo hacer bailando, a disasociar esos órdenes convencionales de calentamiento, pie, stand, secuencia regular, y más bien como confiar en que queremos pasárnosla bien, bailar y ser muy felices. Y además, sobre todo, algo que me parece muy importante en esta pandemia es cómo le podemos hacer para que la danza se coloque en la charla cotidiana de nuestro contexto más próximo, porque está muy padre hablar para los especialistas, pero si mi mamá, mi cuñado, vaya, las personas que me están apoyando no quieren platicar conmigo de danza, quizás el aislamiento había empezado desde hace mucho más tiempo del que creíamos. Muchas gracias, Israel. Margarita, doctora. Ay, pues rápidamente. Primero felicito la iniciativa que tuvieron ustedes, Cintia y Julieta, y bueno, todos los que hayan participado, y de acercarnos, ¿no? En esta reflexión de qué onda, qué es lo que estamos haciendo, cómo nos ha ido, qué ha pasado, qué propongo, cuál es mi experiencia, etcétera, ¿no? La otra cosa que quiero señalar es que yo siempre digo que la escuela es de los maestros. Los funcionarios, las autoridades y esas son de aves de paso, tienen periodo, pero los maestros son los que jalan el carro. Por eso yo digo que sobre todo es la responsabilidad de ellos, pero en lo diario, en el trabajo, en la chamba, ya saben, en lo que es la talacha. Las autoridades tienen otras responsabilidades, que es apoyar y resolver las necesidades, ¿verdad? Pero sí, yo centro la responsabilidad en los maestros por eso. Pero ahora más que nunca, también en los alumnos. Ahora no puede todo depender de un maestro que ni siquiera conoce. Yo tengo alumnos que no conozco, ¿entienden? No conozco. Nos encontramos con unos alumnos porque los invité, ya saben todo, por WhatsApp, por Facebook, así, ¿no? Por Classroom, etcétera, a unas funciones en el Teatro de la Ciudad, y se me acercaron unos chicos que yo no reconocía y son mis alumnos, ¿entienden? Hace 2 años y los vi por primera vez, fue emocionantísimo, ¿no? Pero bueno, fuimos hasta al teatro, ya, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nos acerquemos, aunque sea así, ¿no? Pues para tener esa cercanía, ¿no? Que en la soledad de tu estudio o en la soledad de tu casa no lo puedes tener. Y agradecerles nuevamente esta iniciativa y el apoyo que consiguieron de las autoridades, ¿no? Eso es algo más que tienen los docentes, tienen que saber negociar. Gracias. Tenemos.
Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, Omar, adelante. Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Y sí, me uno totalmente a este espacio que se ha generado. Yo les quiero compartir algo. Yo los viernes o sábados que tomábamos terminábamos la reunión con los chicos de Colombia o de Ecuador, era algo que transitaba por mí como por mi cuerpo, que me sentía tan bien, que decía, si hoy mismo me tengo que ir, me voy feliz y pleno. Eso es con lo que me quedo, de toda esta experiencia y digo, valió la pena, o sea, las desveladas, las capacidades, todo lo que pudo haber pasado, valió muchísimo la pena. Y lo quiero concatenar con lo siguiente, hagamos pequeñas microrevoluciones, hagamos pequeñas comunidades de aprendizaje, hagamos pequeñas comunidades de práctica, se puede, entre los mismos estudiantes, aquí hay un montón de estudiantes de la Universidad de Hidalgo, entre estudiantes que el de Hidalgo ya pueda generar con otro, esos pequeños vínculos que se pueden hacer, están ahí, se los puedo asegurar, los grandes cambios. Y es creo que lo que nos toca. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé, Cintia, ¿quieres comentar algo? Pues me uno a los agradecimientos. La verdad es que todos pues enviaron sus propuestas, o sea, no fueron invitados en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Fue como una convocatoria y estamos muy honrados, muy honradas de que ustedes hayan aplicado y que se hayan estado en todo este proceso. Y pues muchas gracias a todo el equipo y esta fue pues la primera mesa síncrona y pues bueno, les agradecemos mucho. Están pidiendo aquí que pongan sus redes sociales, eso también es bien importante, ¿no? Hacer los vínculos, como en un congreso normal, un simposio normal cuando íbamos y nos íbamos de viaje, ¿no? Eso es, ¿no? También gran parte de la importancia de estos encuentros pues es hacer vínculos, ¿no? Entonces, pues los invitamos para que pongan aquí sus redes sociales y pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, pues damos por concluida la primera mesa de diálogo del 7º Simposio de Danza. Agradecemos muchísimo las aportaciones y reflexiones que nos compartieron los ponentes y bueno, el se va a quedar en redes y se va a quedar en el instituto, en la página del instituto para que ustedes puedan compartir y bueno, podamos seguir la discusión quizá en otro momento. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los participantes que estuvieron tan entusiastas reconociendo el trabajo y las reflexiones de todos nuestros participantes y bueno, pues podemos ya pues sí pausar nuestra transmisión de YouTube, nuestra